Bien, amigos, en el ámbito económico tenemos que, bueno, como veíamos en estos días, el crecimiento de las exportaciones de nuestras zonas francas. Y ayer había una actividad y nos señalaba el ministro de Industria y otros funcionarios que las zonas francas de la República Dominicana han recibido a la fecha, en 8 meses de esta administración, 125 millones de dólares en inversiones y que se han creado 6.597 nuevos empleos. Se han aprobado 45 empresas en 8 meses y esas empresas han tenido inversiones por 125 millones. Ya realmente, aunque en el 20 veníamos en esas dificultades que nos provocó la pandemia, ya para el cuatrimestre agosto-diciembre, la República Dominicana había logrado aprobar 17 nuevas empresas para los parques industriales de las zonas francas, de dólares y 2.000 empleos. Eso fue de agosto a diciembre. Entonces, ya en febrero se habían aprobado otro paquete más y ahí el 20% había sido de tabacos y derivados. Fíjense cómo están la producción nuestra, los puros, como les decía, habían crecido de manera sustancial las exportaciones de nuestro país. Entonces, en el trimestre de ahora, ¿verdad?, de febrero a marzo, ya se han aprobado 28 nuevas empresas con una inversión de 87 millones, lo sumas los 87, los 30 y tantos, eso te da los 125 millones y los 10.000, los 6.500 empleos, ¿verdad? Y importante el dato de que un 10% de esas nuevas empresas de zonas francas, hay comercializadoras, empacadoras, etcétera, pero un 10% son call centers. Y esos call centers, que es un servicio que se presta, esos por lo general trabajan muchachos jóvenes que dominan idiomas, que dominan el inglés, y tanto para actividades locales, etcétera, o internacionales. Bueno, el punto es que son jóvenes que tienen un empleo, que producen, que, bueno, pueden llevar sustento, pueden con esos ingresos, pues, sustentar sus gastos y pues seguir estudiando, lo que fuere, o bueno, hacer su vida porque es un empleo. Entonces, importante, el 10% de esas 45 nuevas empresas de zonas francas que se han abierto en el país en los últimos 8 meses, el 10% han sido de call centers, y unos 6.000 empleos se han generado. Eso es importante, eso es lo que hace desarrollar al país, el trabajo. Y ese trabajo de muchachos especializados, veíamos en farmacéutica, producción de equipos médicos, joyería. O sea, esos muchachos que trabajan en joyería son artistas, son muchachos que tienen habilidades, son realmente artistas, orfebres. Eso no es cualquiera. Tú me das a mí un destornillador y una cosa y yo me enredo todo con eso y no se hace nada de eso. Entonces, esos muchachos que hacen esas cosas, usted los ve, esas pulseritas, todas esas son fenomenales, son artistas, son artistas. Y está muy bien. Y esos son espacios en donde de otra manera esos muchachos no tuvieran donde expandir, mostrar sus capacidades, sus habilidades y recibir una remuneración consecuente en relación a ese trabajo que hacen, porque les pagan, presumo yo, o deben pagarle un buen salario. Bien, y si no, pues que mientras siga creciendo eso, pues le seguirán pagando mejores salarios, y eso es importante. Hay una información en la prensa de que hay 2.344 millones de pesos que están en las AFP de personas fallecidas. Gente que se ha muerto y los familiares y sus herederos ni siquiera sabían o se presumen que esa persona podía tener ese dinerito ahí acumulado en la AFP. Entonces, eso realmente es un negociazo para las AFP porque no le están pagando a nadie intereses, eso se está acumulando, capital genera interés y eso sigue generando una plusvalía. Entonces, yo pienso que lo importante de esto, el año pasado, hace 2 años, había 1.900 millones, va por 2.500. Porque eso genera, ¿verdad? Un 10% de interés va a tener 250 millones el año que viene.
adicionales y así sucesivamente. Entonces yo creo que a todo el que se le haya muerto un tío, como decía el refrán, a cualquiera se le murió un tío, a todo el que se le haya muerto un tío, que revise en las AFP, en la DIDA, es decir, con la cédula de tu pariente, mire, pero sí, él tenía en la AFPX, él tiene aquí 200,000 pesos, o tanto, para su, bueno, entonces si no pasa de 65 años, la consorte, la esposa, si los hijos pasan de 18, si son minusválidos no, la palabra es, bueno, de alguna incapacidad, pueden apelar a que se le dé discapacitados de cualquier edad, exacto. Si son menores de 21 años, entonces le pueden seguir pagando la pensión del padre. Entonces, vaya usted y solicite mediante los mecanismos que establece la ley 8701, que creó las AFP, bueno, el asunto este de la seguridad social, para ver si usted tiene ahí alguito, porque bueno, usted no sabe. Dice que el 95% de las personas fallecidas tenían hasta 200,000 pesos cada uno. 200,000 pesos, si a usted de un día para otro, usted no sabía que tenía 200,000 pesos ahí, y mire, usted puede ir a apelar a eso, que se lo devuelvan, o no sé ni cómo es que eso aplica. No quiero ni contar la experiencia mía, pero bueno, se lo devuelvan o le asignen, porque depende si la persona ya estaba recibiendo el pago de su pensión o si murió en el transcurso, entonces realmente tiene la opción a que pueda requerir esos recursos. Esos fueron datos suministrados por la Superintendencia de Pensiones. Yo creo que usted puede indagar en la Superintendencia de Pensiones o en la DIDA, que es del asunto este de los usuarios del servicio, que te explican y te dicen a lo que puedes apelar o no. Bueno, pero miren ustedes, 2.500 millones, a ver, ¿cuánto fue? 2.344 millones de pesos que están ahí de cotizantes fallecidos. Y ya le digo, si usted se le murió un pariente, y no sabe, porque hay gente que no ha reclamado porque ni tiene idea, no de que se le murió el pariente, imagínense, sino de que tenía ese pariente unos ahorritos ahí, porque usted aporta una parte de su trabajo y otra parte la pone el empleador, ¿verdad? El empleador. Tratábamos ayer el tema de los 6.599 millones de dólares que el gobierno del presidente Luis Abinader había tenido que tomar prestado para hacer frente a esta coyuntura del COVID. Y el otro gobierno de Danilo también tuvo que endeudarse también a la sazón, ya al final, pero a él le tocó, imagínate tú, de febrero, el 1 de marzo fue que llega el primer italiano, el que dejaron entrar acá, y después se vino tomando decisiones el 18. O sea, que esa gente estaban en política y ve cómo se engañaban a este pueblo y el lío que armaron para las elecciones municipales, que tú ibas a votar y no aparecían ni los candidatos, nada más aparecían los candidatos del PLD y de Danilo. Y a las 10 de la mañana tuvieron que suspender las elecciones. Y se buscaron ahí un muchacho de Codetel y un coronel que era de la seguridad de Abinader para echarle la culpa. Y todo el mundo sabía quién era el que controlaba la Junta Central Electoral, con Castaños y Castaño y Palacio y Danilo eran los que controlaban la Junta, como le hicieron a Lionel, que votaron hasta la 1 de la mañana, hasta los muertos votaron ahí, los Castañitos y los Medinitas. Entonces, bueno, eso sucedió. Entonces, eso es un gobierno que todo lo manejaba desde ese punto de vista, pero al gobierno de Luis Abinader le toca, acuérdense que Luis Abinader hasta en campaña se contagió del COVID, él y su esposa Raquel, y tuvieron convaleciente, y obviamente le metieron los poderes, y lo pusieron ready to go, y el hombre salió a hacer campaña, y como el pueblo estaba harto de esa gente, obviamente lo sacamos de ahí. Bueno, pero el gobierno ha tenido que endeudarse de manera importante con casi 6.600 millones de dólares en 8 meses. Bien, y yo les decía, entonces, cuando oigo a estos farsantes del PLD hablar, digo, pero ¿qué calidad moral tienen para hablar si recibieron una deuda
de alrededor de 19.000 millones de dólares y la metieron, se la entregaron a Abinader en 54.000, le metieron casi 25, 30.000 millones de dólares en 8 años, sin ton ni son, para dar brinquito y charquito y visita sorpresa, que ahora nadie sabe qué fue que se hicieron, vendiéndole fantasía a este pueblo. Joao Santana, el delincuente que está preso en Brasil por el caso de Brecht, que era el asesor fundamental del gobierno de Danilo, que él mismo lo reconoció, le dio las gracias a ese gran asesor, delincuente. Entonces, esas son las cosas. Así teníamos esa administración. Un gobierno que endeudó este país hasta la tambora. Obviamente deja, que él lo dijo hasta en un discurso en una ocasión, porque a eso es lo que ellos apelan. Claro, le dejamos este lío armado, eso le ve explote en las manos, son incompetentes, no saben manejar, eso es lo que han hecho siempre, y con este endeudamiento no van a poder subir los impuestos, estamos ahogados, le dejamos este lío, obviamente tiene las manos cruzadas. Y vino la pandemia además. Sin embargo, ellos no han contado con que la población no es tonta y sabe. Ustedes le han dejado un lío, una granada sin espoleta a Luis Abinader. O sea, no le vamos a echar la culpa a Luis Abinader, se le echamos a ustedes. Ahora, no es asunto de culpa. El presidente Abinader ha tenido que recurrir a los endeudamientos. Ahora ustedes sí que no pueden hablar de eso. Entonces, oigan esto. Le voy a decir, el senador Lorenzo, que es el vocero del PLD en el Senado, dice que, oiganlo, que hay una carrera desenfrenada de endeudamiento por parte del gobierno de Luis Abinader. El del PLD, ese que cogieron 25.000 millones con el petróleo a $30 el barril. Ahora hablando. Pero le voy a contrastar con la opinión de otras personas para que ustedes vean que no soy yo, que tengo toda la calidad moral, profesional e integridad para decirlo. Y se lo puedo decir porque en alguna ocasión yo fui asesor de ellos cuando ellos quisieron. Entonces, oigan este otro es, déjenme buscárselo, este chiquito casi no lo veo. El vocero del PLD, que se incomoda conmigo, Francia, no me ataque tanto. El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, expresó que llama la atención que el gobierno sostenga el presupuesto con partidas presupuestarias sobre financiamientos. O sea, que el gobierno financia el presupuesto cogiendo prestado. Ajá. ¿Y qué fue lo que hizo Danilo durante 8 años? ¿Cuándo Danilo ejecutó un presupuesto sin déficit? Y era cogiendo prestado para pagar gastos gasto de capital, gasto corriente. Eso fue lo que hizo Danilo durante 8 años, por eso endeudó el país, más de 25.000 millones de dólares. Entonces, ok, eso dice Iván Lorenzo, y ustedes lo ven, con esa demagogia, para financiar el presupuesto cogiendo prestado. Ajá, y ustedes ustedes fueron los que hicieron eso durante 8 años. Entonces, ahora los voy a poner, por ejemplo, el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, una opinión de un empresario que no tiene nada que ver con partido, dice que sin esos recursos le habría sido muy difícil a las autoridades trabajar. Fíjese usted. Entonces, la demagogia y la opinión de un empresario, de una gente que coge prestado en los bancos, que tiene que pagarle a los bancos préstamos, que tiene que pagar la seguridad social, que tiene que pagarle a sus trabajadores. No, pero estos parásitos del Estado que han vivido de politiquería y este tipo de cosas, ustedes los ven como hablan. Entonces, dice el otro es el señor Fran Guerrero, vicepresidente de la Copimecon se llama, dice, solo a través de una política expansiva de carácter monetario se podría estimular la economía. Lo que hizo el Banco Central, que inyectó 215.000 millones de pesos. Pero lo mismo que hizo un 5% del Producto Interno Bruto, que fue lo mismo que hizo Danilo en el primer paquete fiscal, que Leonel Fernández le dijo, usen los recursos de la ARS, de la Administradora de Riesgo de Salud, que eso no se usa. Y ahí sacaron 12.000 millones, 10.000 millones que el Banco Central liberó de la AFP, un dinero que venía del Banco Mundial. Y se hizo el primer paquete, que me recuerdo yo que creo que fue de 45.000 o 35.000 millones de pesos. El primero de Danilo, por allá, por julio. Entonces, cuando usted ve a estos politicastros hablando tripa de güiro, usted sepa tomarlo con pinza, porque ellos dicen hoy una cosa, pero ayer no lo decían.
Entonces, ahí le presenté esa opinión de esos dos empresarios. Ahora le voy a presentar la opinión de una persona con toda la calidad profesional que da estas declaraciones, y es el vicerrector de la Facultad de Ciencias Económicas, el economista Antonio Siriaco, una persona que la veo en la televisión muy comedida, y dice que el tema de la deuda será recurrente, que el gobierno necesita 185.000 millones de pesos para poder enfrentar mínimamente, adicionales a lo que vaya a recaudar para ese tema. Que el gobierno tiene que hacer una reforma fiscal de baja intensidad, que no puede ahora hablarse con este problema económico de reforma de baja intensidad. ¿Qué significa eso? Bueno, hay exenciones de ITEVIS que me mandaba mi hermano ahí, que eso es aproximadamente un 3% del Producto Interno Bruto. Hay gastos fiscales, que son las exenciones que se le dan a muchas empresas y eso, que se puede reducir por ahí. Ustedes recuerdan las denuncias que hacía Juan Ubiere, que hacían los transportistas, de gente que recibe combustible, más o menos. Tómese que esa es como que una especie de idea de lo que él quiere decir, una reforma fiscal de baja intensidad. O sea, no le vamos a cargar impuestos, sino, de todas maneras, sino ver cómo nosotros sacamos esos 2.5% del Producto Interno Bruto que necesitamos, esos 185.000 millones, si tú la pones con relación al producto, da unos 2.5% del producto, y pasar de la presión tributaria que tenemos hoy día de 14% por lo menos a 16.5%. O sea, el gobierno necesita esos recursos para poder hacer frente a los compromisos. La deuda, y eso, obviamente, mientras siga creciendo la economía, pues eso va a ir diluyendo el aporte, la relación deuda-producto, eso va a ir bajando porque va a tener más recursos el gobierno. Entonces, tenemos 70% de la relación deuda-producto, 72, 74, posiblemente siga subiendo. O sea, el gobierno necesita llevar el producto alrededor, esa presión fiscal alrededor de ese 16.5. Necesita hacer inversiones de capital, esos proyectos, sea con las fiducias, sea con la participación pública-privada, pero por lo menos necesita llevar la inversión del gasto de capital alrededor de un 4% del producto, para que la economía crezca, para que la economía se expanda, para que esa infraestructura pues redistribuya, se pague ella misma y arrastre los otros sectores. Entonces, la deuda, por ejemplo, ya nosotros estamos pagando un 30% de los ingresos en intereses. De lo que nos entra, ya nosotros tenemos que sacar un 30% para pagar intereses de la deuda. Y el servicio ronda el 50%, el servicio de la deuda, que es capital e intereses, ronda un 50%. O sea, es aquí que estamos. Entonces usted ve a estos politicastros hablando, ustedes fueron que le metieron, prácticamente doblaron la deuda. Entonces no estén ahora de politicastros, de sinvergüenzas, así suele entre comillas, ¿verdad? De sinvergüenzones, queriendo venderse como que ustedes ahora son los más papitas que el Papa. Otra opinión, pero esta de político, pero para que ustedes vean la diferencia, es la que da, por ejemplo, el senador Bautista Goma, o Bauta, de la Fuerza del Pueblo. Dice, la situación de la pandemia justifica el tener que asistir a ese tipo de endeudamiento. Ahora, él le añade que lo malo es que la fiscalización no se produce. Bueno, no, el endeudamiento no ha sido malo, ha sido necesario. La parte de fiscalización, bueno, ahí está el Senado para que fiscalice, es verdad, hasta ellos mismos debieran sentirse bien de que puedan ser fiscalizados, porque las cuentas claras conservan las amistades. ¿No es verdad? Creo que hay un refrán que dice así, pero fíjense ustedes la diferencia de enfoque. La situación de la pandemia justifica el tener que asistir a ese tipo de endeudamiento. Pero por supuesto, ¿qué usted quería? Entonces, cuando hay también gente que no aportan nada y salen con otra, dice Máximo Castro Silverio, este del Partido Reformista, que ellos siempre se han opuesto a los préstamos y que aún mantiene la postura de no aprobar financiamiento. Ajá, ajá, muy bien. Sí, perfecto. Ajá, ¿y cómo íbamos a pagar la deuda ahora, los servicios de la deuda en enero? ¿Y cómo íbamos a hacer frente a los compromisos ahora en el trimestre? Señor Silverio, ¿con qué? ¿Con aire? ¿Con agua?
con agua. O sea, porque también, ok, perfecto, sostiene la postura de no aprobar financiamientos. ¿Descubriste América? No, descubrió América. O sea, como una persona que se está desangrando y aparecen con una pinta de sangre y dicen, no se le puede poner esa pinta de sangre porque yo soy de tal religión. No, pues entonces ya tú sabes a dónde va ese que está ahí en cuidados intensivos, desangrándose. O sea, usted se da cuenta, entonces son gente que son los políticos que tenemos. Sin embargo, usted, yo, todos los empresarios, los comerciantes, los chiriperos de la calle, nos movemos en función de la sangre que circula en la economía. ¿Qué? El chele, el peso. Usted no oye el de Frank y dice, coño, discúlpeme, no hay cuarto. No hay un chele en la calle. Que la gente lo siente, eso no es cuento, eso es como cuando la luz se va. El de la distribuidora puede decir, no, porque qué sé yo qué sé yo cuánto. Y yo fui superintendente. Yo tenía que echarme todo sopleto encima. No, porque tal y tal cosa. Y los apagones de 6 horas y 7 horas en los barrios. Entonces tú puedes decir lo que tú quieras. La gente está apagada. Y con la humeadora o qué sé yo qué, o saliendo a la calle a coger fresco porque no aguantan esos barrios, no se aguanta el calor. Porque se vive hacinado. Además, en los otros tampoco se aguanta el calor. Pero lo que quiero significar con todo eso es que eso no importa que tú digas que sí o que no. Cuando no hay cuarto, cuando no hay liquidez en la economía, lo resiente la economía. Mira, ahora hemos tenido un problemazo, pero el gobierno ha inyectado, el Banco Central ha inyectado 215.000 millones. La cifra, 215.000 millones. Un 5% del Producto Interno Bruto de liquidez a los bancos, a las empresas, a las casas, a la familia. Y hemos sobrevivido. Y vamos a crecer este año a 5.5%. Pero el año pasado fue un trancón que dimos de 6.7%. Fue de allá, al suelo. Nos estrellamos, pero como nos decían antes, nosotros nos caíamos de la bicicleta y nos limpiábamos, a ver si no estaban viendo. Y nos montábamos de nuevo ahí. Cuando llegamos a la casa, a atendernos ¿verdad? Los matones que nos dimos. Entonces, es así, pero uno no se amedranta por eso. Entonces, ¿cómo va a decirte? Que siempre nos hemos opuesto a los financiamientos y seguimos la postura de no aprobar. ¿Y qué? ¿No vamos a morir? No, y no nos vamos a morir. No nos vamos a dejar morir. Entonces, está bien que el presidente buscar esos financiamientos y que dinamizara la economía y que estemos, para eso es que están los gobiernos, para hacer las cosas que hay que hacer. Como aprendí una persona muy sabia, ya fallecida, que decía, hay que hacer lo que se tiene que hacer, aunque al hacerlo se quede a deber lo que se haya hecho. Cierro ahí esta sección y volvemos en breve con Economía y Mercado.